Eso quiere decir que la Cátedra de Cultura Jurídica va muy bien, es que nos reunamos cada vez más los compañeros de Historia y de Filosofía y de Derecho con cosas comunes que nos interesan a todos. Y le damos las gracias en este sentido a Pablo, que lo ha facilitado mucho en esta ocasión, ¿no? Ya todos conocéis a Pablo, tiene una trayectoria en la filosofía de la argumentación, es genovés, como buena parte de vosotros. Tiene también una trayectoria muy interesante en relación con la dedicación a lo que es el derecho y el cine. Dirige en su universidad en Ourense un exitosísimo seminario de cine y derecho con más de 140 estudiantes matriculados todos los años. Dirige también, es una persona transversal, con lo cual vamos haciendo referencia a distintas actividades, flecos de dedicación y proyectos. Una revista que a mí me encanta, Intersecciones, revista por la cual comenzó nuestra, hasta ahora breve, pero que le queda mucho, amistad. Y bueno, hoy lo que viene a traernos es el fruto y posterior evolución de un libro suyo titulado, editado creo que en Tirán lo Blanc, ¿no? Sobre el tratamiento cinematográfico del delito de violación, ¿no? Es el punto en concreto que, por el que nos hemos venido a reunir hoy nosotros con él. Bueno, muchas gracias a la Cátedra de Cultura Jurídica por invitarme, a José María por ser el principal motor de esta visita. Y bueno, voy a abordar rápidamente algunas cuestiones. Bueno, la primera es genovés por origen familiar, por el bonorino, porque realmente luego no sostengo prácticamente ninguna de las posiciones teóricas que te asimilan a la escuela ahora, ¿no? Últimamente llamada genovesa, o prácticamente ninguna, seguramente alguna compartimos, ¿no? De esas que no defendemos ya de tan compartida que la tendremos, ¿no? Bien, la historia con el tema es, en parte, como lo contó José María. Yo hice una investigación y escribí esta monografía breve en una colección de cine y derecho que no está acostumbrada a este tipo de análisis, a hacer un trabajo distinto con el material cinematográfico. Entonces yo decidí abordar no el problema del delito de violación, porque ahí ya sería introducir un análisis o una lectura jurídica del material cinematográfico, sino más bien desde una definición más amplia de lo que es la violencia sexual, tal como la manejan algunas defensoras de la perspectiva de género. No tan amplia como muchas de ellas, que llegan en última instancia a usar un concepto que es capaz de englobarlo todo por su carácter subjetivo, pero sí un concepto que está por fuera del ordenamiento jurídico. La perspectiva desde la que he abordado la cuestión no es una perspectiva estrictamente jurídica. Se podría decir que indirectamente podría hacerlo cuando yo haga algunos pasos. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? Porque prometí 55 minutos para dejar espacio al debate, que es muy interesante y además promete espectaculares intervenciones por algunos de vuestros colegas. En 50 minutos voy a ubicar 3 núcleos con diferentes grados de polémica, de manera tal que se pueda discutir a distintos niveles de compromiso con la problemática. En todos ellos simplemente voy a hacer un paso breve. No es mi intención recalar en el libro, ya está publicado. Aunque uno supone que esas cosas se leen, la verdad es que no se leen, uno no debería suponerlo, pero lo supone, entonces no enfrenta las conferencias como un intento de reproducir ese reporte de investigación, sino tratar de ver dónde estoy hoy sobre ese tema y hacia dónde lo conduciría si fuera el día de hoy, el día en que yo comenzara a pensar sobre la cuestión. Entonces, los 3 ejes en los que yo voy a centrarme hoy es, primero, en la forma en la que lo abordé en el libro, pero claro, mini, tipo bonsai, como para dar una idea de cuál fue la tesis que defendí y cómo lo hice, pero con un ejemplo muy breve. Luego, esto es un aspecto novedoso, que es
para el que preparé la presentación, que es conectar este tema con la figura de la mujer guerrera en el cine, cosa que no había hecho en el libro, y por eso me pareció interesante aprovechar este espacio para reflexionar sobre eso y cerrar con una cuestión un poquito más polémica, cuestión para la que vamos a cerrar el micrófono para evitar luego ser linchados por radicales feministas y cosas por el estilo, porque ya es explorar una cuestión sobre la que no he realmente escrito y donde sobre todo no tengo ninguna posición tomada que comunicar. Pero me gustan este tipo de encuentros para discutir aquello sobre lo que no sé qué decir, no sobre aquello que tengo que decir, que ya lo he escrito y lo he publicado. Tengo que decir algunas palabras sobre el enfoque al inicio, porque estos trabajos de cine y derecho han dado lugar a todo tipo de producción, ¿no? Alguna producción interesante, otra menos, así que yo me tengo que posicionar. La forma más habitual de utilizar el cine en la enseñanza de la filosofía es como un proveedor de ejemplos vívidos. Un poco sería, ¿para qué inventarte los cerebros en cubetas si podés venir con un fragmento de Matrix y entrar en cierta problemática a través de un ejemplo que conecte con el auditorio estudiantil, principalmente al que uno se dirige? El cine como proveedor de ejemplos. Pero no es yo le dije ya en el inicio, el enfoque que yo voy a adoptar, sino voy a adoptar un enfoque que toma al cine como una forma de conocimiento y como una forma de producir y reproducir conocimiento. Claro, ¿de qué manera el cine es capaz de generar creencias, en última instancia, que es de lo que va este tipo de enfoques? Lo hace de una manera, bueno, está claro que no proposicional, por definición, pero los mecanismos con los que opera el cine son tres principalmente. Una gran conexión con el centro emocional del espectador. Todo relato cinematográfico debe conectar emocionalmente, incluso cuando quieren hacer piezas de propaganda, necesitan este tipo de conexión. El relato avanza porque nosotros nos conectamos emocionalmente con los protagonistas. Estaba pensando en La caída de Berlín, típica propaganda stalinista, pero tenés que poner allí a una parejita en apuros para que el espectador aguante semejante panfleto durante 3 horas. Es decir, el aspecto emocional es fundamental para que este tipo de narración funcione. El segundo es operar sobre una fantasía de que se está describiendo lo real. Claro, lo visto es muy fuerte desde el punto de vista epistemológico, así que la fantasía de que lo que vemos es real se instala de manera muy fuerte. Y el último elemento, quizás el más problemático para entenderlo de esta forma, es que exige o pone al espectador en una suspensión de juicio racional. Uno, cuando ingresa realmente en el relato audiovisual, en las condiciones de visibilidad, te pones en una sala, te sientas, se apagan las luces, comienzas esta conexión emocional, a lo que te lleva el relato es a suspender la crítica. Debe suspenderla para que el dispositivo funcione. Claro, esto es lo que hace que entender el cine como una forma, como un elemento capaz de generar creencias a nivel social, requiera un trabajo de análisis reflexivo fuera de la posición en la que uno se encuentra cuando accede a ello, que es, en última instancia, esta situación en la que nos encontramos hoy. Es una situación en la que vamos a ver fragmentos, poquitos para permitir un diálogo y un control intersubjetivo de lo que voy a decir, muy pocos, porque no hay tiempo. Vamos a ver alguna de estas situaciones, pero fuera de la posición en la que nos sumerge el relato cuando llegamos a ellas. Esto es necesario, porque además el cine trabaja con una amplia gama de sentidos posibles, es esencialmente ambiguo, y por lo tanto, sin la reflexión teórica, es difícil precisar hacia dónde puede ir dirigida esa tarea de construcción de creencias, o explorar hacia dónde va. Yo les dije hace un rato en una conversación informal que, a pesar de yo no ser ni feminista, ni siquiera haber transitado enfoques de género para ningún problema filosófico relevante en el pasado,
en el momento de abordar esta problemática, adopté, sinceramente, una perspectiva de género. En parte, también lo dije, orientado por la bibliografía. Quienes están reflexionando sobre esto permanentemente son producciones desde alguna de las familias del feminismo. Así que la primera parte, que es lo que va a comenzar ahora, es una parte, sinceramente, con un aire de familia feminista, que es mi primer capítulo del libro. Voy a reproducir de alguna manera lo que sostuve y cómo lo hice, y van a encontrar un espíritu sincero. Lo digo porque yo a veces he pensado que llegaba a los auditorios como siendo un feminista radical, y siempre me he encontrado con que a ciertos auditorios, sobre todo muy militantes, le parecía patriarcal lo que yo venía a decir. Así que por eso, digo, es sincero, pero desde una posición no militante. ¿Cómo me centré para abordar el tema de cómo el cine construye o reproduce creencias relevantes a nivel social? La clave es conectar la realidad de la violación, que no es el objeto de estudio, pero sin embargo está allí, con el espacio de representación, el espacio narrativo. La realidad de la violación, aún al día de hoy, es espeluznante. Realmente, cuando uno ingresa en los estudios, la cantidad de delitos sexuales, el porcentaje de impunidad de los delitos de agresión sexual, siempre, lamentablemente esto hay que asumirlo, que es un punto cierto en todas estas críticas, la violación es una agresión del hombre hacia la mujer. Estos que quieren hacer análisis simétricos se encuentran con la realidad una y otra vez. El problema social de la violación es un problema de agresores hombres que agreden sexualmente a mujeres y que son en un porcentaje altísimo impunes. Primero porque hay un grado bajo de denuncia de este tipo de delitos, así que cuando vemos cifras apabullantes de 800 violaciones diarias en Estados Unidos, 50.000 en el Reino Unido por año, uno sabe que están a la baja, muy a la baja, porque es un delito que no se denuncia. Y cuando después sobre esas denuncias vemos el porcentaje de condena, que suele ser en torno al 10%, entonces comprendemos la magnitud del escenario en el que se produce este tipo de reflexión. ¿Cómo explica una parte de la teoría feminista esta situación? Utilizan el concepto de la cultura de la violación. Bueno, son extremistas en algunos de estos planteos, no suscribo las tesis llevadas al extremo, pero sí una versión moderada de cualquiera de ellas. La cultura de la violación, dicen, es un conjunto de discursos y de creencias que circulan a nivel social sobre la violencia sexual, que en última instancia dan como resultado su legitimación, su representación como algo atractivo o sexy, y en el aspecto más grave, estas creencias generan discursos que exculpan al agresor y culpabilizan a las víctimas. Entonces, la cultura de la violación sería todo este conjunto de creencias que ellas creen que nuestra sociedad está totalmente embebida de ellas, y son la explicación a los datos con los que mencioné en el inicio. Es esta cultura de la violación la que nos está llevando a la situación que vivimos de modificación permanente del aparato normativo. Claro, de los 70 para aquí se ha dado un salto a nivel normativo brutal, pero este salto normativo, esta eliminación de los interrogatorios sobre el pasado sexual de las personas, esta, en última instancia, protección a la víctima cuando llega la denuncia, generando entes de investigación independientes, etcétera, no ha generado un cambio a nivel estadístico en relación con el delito. ¿Por qué? Porque el sustrato cultural en el que en última instancia se están poniendo estas leyes en funcionamiento sigue siendo el mismo, con esos rasgos que el movimiento feminista bien ha señalado. Esto ha pasado, por ejemplo, y pasa mucho fuera de las grandes ciudades. Uno va a las provincias, uno dice, sí, tenemos un montón de leyes que impiden, por ejemplo, el interrogatorio a la víctima o que se saque el pasado sexual de la víctima, pero en la realidad muchos jueces no interrumpen
a los abogados cuando incurren en este tipo de situaciones. Así que en la práctica, mucha mujer se siente o sigue estando en la misma posición como cuando esas leyes no existían. Entonces, este sustrato cultural es lo que es más difícil de cambiar y que es necesario cambiar si queremos que las reformas legislativas consigan algún éxito para erradicar la violencia sexual en nuestras comunidades. De todas esas creencias yo me centré en lo que las feministas llaman los mitos sobre la violación. Los llaman mitos no solamente porque son falsos, son creencias que no tienen un registro, no reflejan la realidad, son como fábulas, pero le llaman mitos porque se transmiten como verdades de perogrullo sobre la relación entre los sexos, se consideran verdades naturales, se reproducen sin hacer un acto de reproducción consciente. Chistes, acotaciones durante una tertulia, fragmentariamente estos mitos siguen circulando y alimentando nuestra sociedad. Durante una época, como veremos rápidamente con algunos de ellos, estaban en los libros de derecho. Ahí me pareció muy interesante lo que me decía José María sobre las lecturas del derecho y las lecturas de los fenómenos sociales desde diferentes perspectivas. La manera en la que el derecho leyó la violencia sexual en el siglo XIX debe figurar en el libro negro de todo jurista, porque estos mitos que ahora vamos a reconocer circulando estaban sancionados desde la academia, en los libros de prueba forense, tratados penales, etc. ¿Cuáles son los principales mitos que construyen la cultura de la violación y que son sumamente nefastos porque exculpan al agresor y culpabilizan a la víctima? Es imposible, primer mito, es imposible violar a una mujer que se resiste. Durante mucho tiempo y mucha gente en la actualidad piensa que una mujer sana, que no tenga ningún problema físico, ante un agresor no debería ser violada si realmente pone esfuerzo en la resistencia. En los tratados jurídicos se hablaba de la espada que no puede ser envainada en una funda que vibra. Ese era el gran ejemplo jurídico. Miren, una espada, envainadla en una funda que vibra. Es imposible. Hay constataciones de juicios del siglo XX, audiencias de juicio en los Estados Unidos, prueba de la defensa de los acusados, botella de Coca-Cola, eso está documentado, botella de Coca-Cola, invitan uno de los miembros a introducir un bolígrafo. Entonces el abogado lo único que hacía era esto, ¿no? Era típico, ¿no? El tipo, claro, no podía. Está claro, esto terminaba, ¿no? La conclusión era, está claro que es imposible envainar una espada en una funda que vibra. Por lo tanto, cualquier mujer que realmente quiera resistir la agresión sexual podía hacerlo. Esto es terrible. Esto es terrible porque el correlato discursivo de esto es que va dejando el campo de, bueno, ¿y cuáles son los actos de violencia sexual entonces que vamos a poder identificar? Casi como un conjunto vacío. Porque claro, cuando la mujer, en última instancia, viene magulla o lo que sea, no se ha resistido lo suficiente, esa mujer no puede decir o no puede acusar al sujeto de haberla violado. Segundo mito, la mujer miente. La mujer utiliza los delitos sexuales para obtener, quizás en el pasado, cuando surgen estas mitologías, se asociaban con el casamiento forzado, en caso de violación, etc. Pero hay, bueno, no tengo ni que decirlo, ahora que lo digo, hay una línea que conecta estos discursos con la actualidad. Vimos el caso Strauss-Kahn hace nada, ¿no? Cómo operan, estos mitos rápidamente operan. La mujer que miente es un gran mito. La mujer miente mucho sobre la violencia sexual de la que supuestamente es víctima. Mito, porque uno hace estadísticas, no hay una corroboración a esto. Puede haber casos, obviamente, de denuncias falsas, pero son porcentajes mínimos como ocurren en cualquier tipo de delito. No estamos hablando de una tasa alarmante. Hay sexo forzado que no es violación. La famosa categoría. Y bueno, claro, uno ve, pero usted la forzó, sí, pero no la violé. Bueno, en los discursos de los violadores aparece muchísimo esto cuando los transcriben
etcétera. No, yo tuve que decir, sí, la forzó, sí, la forcé. No, pero no la violé. La diferenciación imposible entre sexo forzado y violación como dos categorías diferentes. Aquí hay una estadística que es del año 2003. Los datos no se los doy con números precisos porque no es el objetivo, créanme, está en la bibliografía. Estadísticas en el Reino Unido. Adolescentes. ¿Cuánto tiempo cree usted que debe salir una parejita así de novios al cine hasta que el hombre esté en una situación en la que está legitimado a forzar la relación sexual? Porcentajes altísimos. Lo loco era asumir la pregunta, ¿no? Porque, bueno, la diferencia era 3 meses, 5 salidas, y por ahí se manejó un porcentaje altísimo de la población que se interrogó. Estudiantes, gente que estaba en niveles distintos del proceso de formación. Así que es un mito que no hay que descuidar. Me quedan 2 mitos nada más. No voy a después tratar el correlato cinematográfico, más que de uno para hacer el tránsito a la segunda parte. Los desconocidos y los psicópatas son perpetradores paradigmáticos. Estadísticas, aquí sí hay. El perpetrador paradigmático es el amigo íntimo o la pareja de la mujer agredida en un 45, 46, 47% de los casos. El extraño que viola en sitios oscuros es una figura que sí existe, hay gente que viola a personas al azar, es un problema, pero el problema real, fuerte, al que habría que, bueno, de hecho los feministas se han centrado mucho, donde hay que centrar la violencia sexual es en el círculo íntimo de la agredida, no afuera. El mito, sin embargo, lo pone afuera. El mito también es tranquilizador. Todos estos mitos, recuerden que al hombre nos deja en una posición, bueno, aunque uno no sea un violador ni un violador en potencia, como hombre nos dan una coartada como para decir, claro, es que está enfermo, el psicópata es un violador. Pero el perfil, y ahora con esto de la violencia de género lo tenemos cada vez más claro, el perfil del agresor no coincide con ninguna de estas patologías que nos hacen ver este tipo de mitos. El último mito, que es el mito que voy a ilustrar para que vean la metodología de trabajo y el salto a la relevancia del cine en esta reproducción de la cultura de la violación. Cuando la mujer dice no, en realidad quiere decir que sí. Esto es un clásico que circula y, claro, ahora veremos cómo circula desde el cine, pero que circula prácticamente como una verdad de perogrullo. Las mujeres dicen no, pero en realidad están diciendo que sí. Claro, si pensamos que el consentimiento es la clave para distinguir un sexo forzado del sexo consentido, está claro que si una mujer dice no y se la puede interpretar como diciendo que sí, ¿dónde está el espacio para los actos reales de violencia sexual que estos mitos dejan? Estos mitos eliminan prácticamente la posibilidad de que haya violación en la mayoría de los casos. Transforman a toda relación sexual en una relación consentida. Aquí es donde voy a dar el salto cortito para ver qué pasa con el cine. ¿Cuál es la tesis que manejo en el primer capítulo? Claro, tenemos esta cultura de la violación, la aceptamos, no con a lo mejor esos rasgos radicales, pero sí como un espacio importante en los discursos sociales que nosotros podemos constatar, por otra parte, como vigentes. El cine, sobre todo, es un arte de nuestro, bueno, del anterior siglo y del nuestro, es uno de los principales motores para la reproducción de este tipo de creencias. No es un reproductor unidireccional. Yo hablé de su ambigüedad, pero también hay que pensar que detrás de las producciones cinematográficas hay distintas formas de pensar estas situaciones. Pero hay los estudios que yo creo más interesantes respecto del cine, no son aquellos que cogen la película de ensayo, bueno, vamos a trabajar el problema de tal película de Bergman, una obra original, única, sino al revés. Esos ensayos que lo que trabajan es por la acumulación de motivos en películas olvidables. Entonces, ahí es donde sale la estadística. Antes de entrar me decían, bueno, hay pocas violaciones en el cine, ¿no? Y sin embargo la estadística es que 1 cada 8 películas incluye el motivo de la violación. De manera diversa, pero está incluido la violación en 1 de cada 8 producciones cinematográficas norteamericanas.
está permanentemente siendo utilizado, a veces con una función, otras veces con otra, y se transforma en muchos casos en invisible, por los elementos que yo os dije que tenía el cine como forma de generar creencias. Bueno, nos conecta emocionalmente con aspectos de la trama, suspendemos el juicio, hay una fantasía de continuidad y de realidad, entonces pasamos por muchos de estos segmentos que están de alguna manera inspirados por estos mitos porque los reproducen, o bien porque teniéndolos en cuenta y siendo conscientes pretenden responder a ellos, pero nunca van a hacer visiones ingenuas. La visión ingenua que dice, ah no, yo filmé la violación pero no pensé en ello, uno tiene que pensar que en un 90% de los casos va a recaer en algunos de los estereotipos que hemos mencionado anteriormente. El sujeto que reflexiona sobre ellos y dice, no, voy a presentar la violación, puede generar una narración en sentido diferente, pero el espectador en última instancia pasa por allí y somos nosotros, aquellos que pensamos que los problemas filosóficos también, algunos de los que trabajamos, deben estar conectados con las producciones y con lo que está ocurriendo en nuestras comunidades, es donde tenemos que empezar a cumplir una función, que es la función de hacer la traducción proposicional de muchas de estas posiciones y la crítica racional, que la sala de cine impide. Entonces, solamente yo trabajé en el libro con todo el panorama de la cultura de la violación, con todos los mitos, como para ir viendo producciones y reproducciones paradigmáticas, porque en el fondo son tantas que basta con coger paradigmáticas, de todas las que se parecen a esta, están trabajando en esta línea. Entonces, el primer ejemplo, voy a trabajar sobre simplemente el mito de que la mujer dice no y quiere decir sí. Tan arraigado que hay una constatación en un juicio en los Estados Unidos, una audiencia de prueba, en la que el hombre llega a un bar, agarra 8 o 10 borrachos y les dice, a mi mujer le encanta que la forcemos en masa, y desconocidos. Ah, ¿estás seguro? Sí, vengan para casa. Claro, llegan a la casa la mujer a los gritos. Un escándalo, que escucha todo el mundo, gritos, lucha, pelea. Cuando llegan a juicio, estos sujetos, no porque eran unos maquiavélicos que querían, es decir, sinceramente, dice, no, nosotros llegamos y la mujer empezó a gritar, pero usted no escuchó cómo gritaba. Ya, pero él nos dijo que era lo que hacía, pero en realidad le gustaba. Y usted con los dichos de un borracho en un bar al que no conocía, ya le alcanza para entrar en una casa a una mujer desconocida, violarla y seguir sosteniendo sinceramente que lo que hizo realmente no es un acto de violación. Y el sujeto contestaba que sí. Contestaba que sí. ¿Hasta qué punto la creencia en este tipo de posiciones irracionales puede llegar a arraigar en la gente que nos rodea? Y que en última instancia justifica que trabajemos en ello. Primera película que yo descubro, no lo puedo traer, porque son estas famosas películas que se pierden, 1899. No sé, deben haber sacado la cámara de la llegada del tren y dijeron, ¿qué filmamos esta tarde? Y fueron a filmar La vieja solterona decepcionada. En esta pequeña película vemos, claro, una muda, ingresa en la habitación, y cuando está en la habitación la vieja solterona, ve por el rabillo del ojo que ingresa un hombre de negro por la ventana y se esconde debajo de la cama. Entonces la vieja solterona empieza a dar palmas, sin lo que cierra la puerta. Entonces baja, saca al agresor, supuestamente lo saca de debajo de la cama, y cuando lo saca es un muñeco y se pone a llorar. Es una cosa muy cortita, pero claro, aquí tenemos ya el germen de lo que es la reproducción de este tipo de mitos. Y que vamos a ver en dos producciones, una que es paradigmática del amor romántico. Es decir, si alguien le dice a hombres y mujeres, anticipando el final de hacia dónde voy a llevar escabrosamente posiblemente el debate, una película romántica por excelencia, ¿qué citarían? No sé si a alguno le gusta mucho el cine, pero el gran paradigma del amor romántico en el siglo XX, en una historia más grande que la vida en la pantalla cinematográfica. Lo que el viento se llevó. Sí, lo que el viento se llevó. Bueno, acá me tengo que ir de la presentación al escritorio. No hemos... Sí, lo vamos a... Vamos al escritorio. Y si lo vemos aquí... Sí, la miramos. Lamento muy cortito. Pero claro, la
Podría explicártelo todo si no estuvieras tan borracho. De modo que... Vuelve a sentarte inmediatamente. Bueno, no sé si lo van a ver. Desde luego el personaje cómico de todo esto es el siempre sufrido señor Wilkes. Uno grande crece y quiere que todo el mundo crece con uno. Pero no todo el mundo puede estar ahora con lo que el viento se llevó como diciendo, ah, sí, bueno, se ve fatal. Tenemos a Butler, a Scarlett. La situación en la que se genera esta escena es cuando ella vuelve de la fiesta que le hacen a Ashley, que es su amor secreto y prohibido, imposible. Butler la mandó a la fiesta porque había rumores de infidelidad y dijo, pues va, te presentas ahí como está mandado. Ella va, cuando vuelve, encuentra la casa vacía, a la noche baja a tomar agua y se encuentra al marido, ya están separados de hace un tiempo en la película, se encuentra al marido en el salón bebiendo. Lo ponemos. Ah, bien. Ruido, señor Wilkes. El señor Wilkes, que no puede serle fiel a su mujer moralmente y que sin embargo no le es infiel materialmente. ¿Por qué no se decidirá de una vez? Eres un... Observa mis manos, querida. Podría hacerte pedazos con ellas. Y lo haría si con ello arrancara a Ashley de tu mente para siempre. Pero no lo lograría. Por lo tanto, te lo voy a sacar del pensamiento para siempre de otro modo. Pondré mis manos así, una a cada lado de tu cabeza. Apretaré y te aplastaré el cráneo lo mismo que si fuera una nuez. De este modo Ashley saldrá de él. Quita de ahí esas manos, borracho insensato. Sabes que siempre he admirado tu valor, Escarlata. Y nunca más que ahora, cuando estás acorralada. No estoy acorralada. No me acorralarás nunca ni me asustarás. Has vivido tanto tiempo en el fango que no comprendes nada más. Y sientes celos de algo que no puedes entender. Buenas noches. ¿Celoso yo? Sí, seguramente lo estoy. Aunque estoy seguro de que me has sido siempre fiel. ¿Que cómo lo sé? Porque conozco bien a Ashley Wilkes y a su honorable casta. Es todo un caballero. En cambio, yo no soy un caballero ni tú una señora. No somos como él. Carecemos de honor. ¿No es verdad? No te saldrás con la tuya. Me rechazaste mientras perseguías a Ashley Wilkes, mientras soñabas con él. Esta noche no me podrás rechazar. ¿Cómo te sientes esta mañana, mami? Pues este dolor de riñones no me deja. Parece estar muy contenta esta mañana. Lo estoy, mami, lo estoy. El mancebo cantaba en su triste prisión, cantaba una dulce canción. Hola. Yo he venido a presentarte mis excusas por mi conducta de anoche. Oh, pero Red... Estaba muy borracho y completamente trastornado por tus encantos. No necesitabas disculparte. Nada de lo que hagas puede sorprenderme. Bien, ¿qué pasa con la novela y el código de censura de la época? Claro, en la novela sí está el fragmento de la descripción de lo que ocurre. Bueno, sácanlo porque va a venir otro fragmento antes de la presentación si queréis. Está lo que ocurre entre el fundido en negro y el despertar, ¿no?
Él la había humillado, lastimado, usado brutalmente a lo largo de una salvaje y loca noche, y ella se había regodeado en ello, pero más fuerte que la vergüenza era el recuerdo del éxtasis de rendición. Por primera vez en su vida se había sentido viva. Bien, estos elementos en la literatura erótica, romántica, que la crítica feminista deconstruye y critica como productos destinados a satisfacer el ojo fantasioso del hombre espectador. Ahí es donde recibe la crítica. Tenemos un producto que es el producto cinematográfico que dirige la mirada, y la mirada, en última instancia, desde la que se posiciona, es siempre la mirada del hombre, dice este tipo de crítica. Pero aunque no aceptemos este postulado, es absolutamente innegable que este tipo de reproducciones son comunes. Bueno, no estamos hablando de géneros como la telenovela, que al día de hoy ingresa en los hogares a diario y donde situaciones como esta son absolutamente comunes. ¿Qué pasa con este tipo de narración del acto de violencia sexual? Este tipo de narración del acto de violencia sexual lo que hace es alimentar el mito de que cuando la mujer dice que no, en realidad está queriendo decir que sí. Ella se va a los golpes, a ser sometida por la fuerza por su marido, además perpetrador paradigmático en la actualidad de actos de violencia sexual, y al otro día por la mañana se despierta más contenta que se la ha visto nunca. En la película La viuda sierva lo dice. El acto de violencia sexual fue el acto en el cual ella disfruta más del sexo. El otro fragmento no lo voy a pasar, porque no, mi promesa del tiempo, si no se me va a ir, no voy a poder tratar ninguna de las otras dos cuestiones. Es Perros de paja. Perros de paja. La escena es mucho más larga y encima la vemos mal, no la voy a reproducir. Pero, ¿cuál es la clave en la escena de violación en Perros de paja? La pareja Dustin Hoffman y su esposa llegan al poblado donde ella se había criado, su exnovio la ve casada, pero empiezan a girar por allí. Ella comienza a lo largo de la película a tener comportamientos así como que se baja del auto y se le ven las bragas, se va a duchar y sale desnuda sabiendo que están trabajando en el techo, en el tejado, bueno, y el marido le dice durante todo el tiempo: ¡ah, no andes así! Ponte el sujetador, porque ella va sin sujetador, película de los 70. Entonces, cuando se llevan al marido a cazar patos, llega el exnovio, toc toc, golpea, ingresa, larga escena. Obviamente ella le dice que no, lo echa, no lo quiere expulsar, le pega al acto de la violencia física y la viola, le quita la ropa y la viola, pero durante la violación la cámara se centra en el rostro de la joven y se empieza a excitar sexualmente hasta terminar en un acto de goce sexual, bueno, no sé, sin precedentes porque no la hemos visto en otras escenas sexuales durante la película, pero está claro que es un acto sexual de los más placenteros que ha tenido. Luego llega otro cómplice encima y también con una pistola la somete. En este caso ya no se ve su reacción porque hay un corte. Pero en el plano siguiente, cuando ella ya se presenta públicamente por primera vez, la vemos con sujetador, por primera vez en la película. Es una visión la que transmite la película, muy marcada y muy retrógrada en este sentido. Straw Dogs, bueno, está considerada una película, es una película de culto. Peckinpah es un autor de culto. Pero claro, uno dirá: bueno, Marino, pero lo que me estás diciendo es una bobada que no necesitamos ponernos a trabajar en ello. Déjame seguir trabajando con nuestros problemas porque no vale la pena dedicar a algo tan simple. En el año 2002 se reedita esta película y en el cuadernillo de que ponen dentro de la película está este comentario. Cuando llegan a ese punto, ¿no? Pues todo cuadernillo hace una descripción, es medio una crítica cinematográfica breve, y es ahí donde Sam Peckinpah alcanza la temperatura lírica. La cosa merece contarse, dice el crítico.
En un principio ella se defiende a uñetadas, sacando la gata que lleva adentro. Sin embargo, la visita no se rinde. Y aquí Sam Peckinpah empieza con las virguerías, utilizando el recurso poético de la cámara lenta e insertando el plano detalle de las bragas, por ejemplo, o los planos de Dustin Hoffman intentando cazar a un pato, mientras su chica se entrega al conocimiento de la carne debajo de un semental, diciéndole que no, pero que sí. Y acá esto es textual, en la crítica, estoy transcribiendo. Ahí en el tono puede que no esté en el papel, pero están los signos de admiración, Aquí Peckinpah deja fuera de campo todas esas imágenes que el espectador se imagina y se recrea en el gesto de éxtasis de Susan George, bañada en lágrimas y lanzando maullidos de gata satisfecha. Lo peor es que termina el ensayo diciendo, bueno, el objetivo de Peckinpah nunca fue mostrar la violencia por la violencia en sí mismo, sino todo lo contrario. Mostró la violencia humana en la pantalla buscando la reflexión del espectador, denunciándola, y para ello aplicó todos los recursos que tenía al alcance de su mano. Planos de detalle, ángulos valientes, cámara lenta en la acción, etc. Denunció toda la violencia humana, salvo el acto de violación en la que el crítico nos está invitando a leer como un acto de cine erótico, prácticamente, como una pieza de cine erótico. No estamos, las feministas exageran mucho, porque a veces hacen construcciones en las que el patriarcado, no sé, tiene un estatus que a mí conceptualmente me apabulla y no lo puedo seguir, pero tenemos que reconocerle un punto de importancia en esta denuncia del sustrato cultural en el que estamos viviendo. Esto salió en un diario de tirada nacional, que vendía la película, prácticamente la regalaba, quiere decir que está en mayoría de hogares, y es el librito que cualquiera debería ver de qué va esta película, año 2002. Así que todo trabajo que se haga en esta dirección es importante y es fundamental, porque la tarea no está ni siquiera comenzada, yo creo, en ese nivel. Bien, fin de la primera parte, muy rápida, y sintetizando cuál fue mi hipótesis. Mi hipótesis fue, señores, podemos constatar de qué manera se verifica la hipótesis feminista de que existen estos mitos dentro del sustrato cultural, y podemos ver cómo, no solamente discursos, porque estos discursos que traigo de acompañamiento, no solamente en las narraciones, sino en los discursos que se construyen en torno a ellos, no solamente no se denuncian o no se perciben en ocasiones, sino que cuando se perciben se festejan y se refuerzan abiertamente y sin vergüenza. El trabajo hay que hacerlo, y lo tenemos que hacer, alguien lo tiene que hacer. Segundo punto. ¿Cómo voy de cumplimiento de progreso? Me quedan 10 minutos para gastar 50 de charla. Este lo traje en realidad porque no sabía el auditorio exacto. Si yo me iba a encontrar con un auditorio muy militante, este segmento del medio con la presentación me iba a permitir abordar el tema y no entrar en cuestiones ríspidas. ¿Cuál es el problema? El problema del análisis cultural del cine en este caso es qué está haciendo el cine, cómo está reflejando el cine los avances que la mujer supuestamente logra en otros niveles. ¿Realmente el cine está acompañando esta lucha política por la igualdad? Muchos creen que sí. Miren, por ejemplo, dicen, la manera en la que los films han desplazado al héroe de acción y lo han reemplazado por una mujer. ¿Qué más ejemplo queremos de que también en el espacio imaginario las mujeres están logrando la igualdad que han logrado o han luchado por ella en el plano de las normas y del derecho? Aquí es donde surge el problema o el tema de la mujer guerrera. Aquí sí voy a ver si... estoy en la presentación. Acá voy a ir a 100 km por hora. Y voy a ir a 100 km por hora para adelante. Luego, queréis grabar. Bueno, entonces me quedo sentado. Voy a 100 km por hora, pero mi cuerpo se mantiene estático mientras tanto. Vaya, pero rápido. Vamos rápido. El sentido de la mujer guerrera. ¿Qué pasa con las críticas a las figuras de la mujer guerrera? Claro, porque uno a veces siente, pero bueno, no están contentas con nada. Es decir, ya ahora las películas que voy a ver al cine ya son todas mujeres, ya el héroe es mujer, y así todo el patriarcado
sigue sometiendo a la mujer. Y no es descabellado. No es descabellado si uno hace un análisis como el que le voy a proponer. Mi pregunta iba a girar, para hacerla más manejable, tengo una impronta analítica en mi formación que me impide abordar estos problemas así a la bestia. Entonces, el problema es, ¿qué pasa con esta figura? Mujer, héroe, por excelencia, la película gira en torno a ella. Beatrix Kido, protagonista de Kill Bill, tanto 1 como 2. Esta sería una figura de mujer guerrera. Proyectemos la pregunta sobre la mujer guerrera sobre Beatrix Kido y veamos si realmente podemos corroborar la hipótesis feminista o hay que denunciar su exageración. Beatrix Kido, esta es la famosa pregunta retórica, marioneta patriarcal, sería la típica crítica, bueno, o es una heroína feminista, como muchos podrían pensar. Entonces, ¿qué pasa con la mujer guerrera en el cine? No existía hasta los años 80. No tenemos mujeres cumpliendo la función del héroe masculino hasta los años 80. Ripley en Alien, Sarah Connor en Terminator, ahí arranca esta proliferación que hoy vemos en Lara Croft, Los Ángeles de Charlie y este tipo de producciones en las que solo hay mujeres. O Kill Bill, en última instancia. ¿Qué dicen las feministas? Dice, claro, ustedes las ven a las mujeres supuestamente actuales en el cine, además liberadas sexualmente, aparentemente, entonces parece una nueva representación realmente de la figura de la mujer. Pero vayamos a la historia, dicen ellas. La mujer guerrera no es un invento del año 1980. Todas las culturas patriarcales generaron mujeres guerreras. Las amazonas, claro, una sociedad como la griega, que a la mujer la tenía casi como un objeto, sin embargo construye una imagen legendaria de una guerrera que utiliza la feminidad como arma, pero al mismo tiempo no es nada femenina. Se corta un pecho para que el arco no se trabe, tienen ciertos comportamientos que son claramente masculinos. Ellas dicen, señores, no tenemos heroínas femeninas en las Amazonas, son las proyecciones de estos hombres que proyectaban y construían una imagen monstruosa de la feminidad, proyectando su propia, en última instancia, sus propias características. Judith sería la otra gran héroe, se mete en el campamento de los Fernes, le corta la cabeza, logra con esto la liberación de la ciudad, pero le decía la feminista, pero lean la historia realmente. La historia es que Dios le da la misión, le da el atributo, y cuando termina el narrador de contarte la historia es que gracias a Dios que usó a Judith para cortarle la cabeza a Holofernes. Lo que tenemos es, en última instancia, un sujeto que carece de la autonomía que tiene el héroe masculino. El héroe masculino es autónomo, el héroe masculino decide, el héroe masculino determina lo que es justo y lo que es injusto y puede ir a por ello enfrentándose a rivales masculinos tan o más poderosos que él. ¿Qué pasa con la mujer supuestamente guerrera en el cine contemporáneo? Lara Croft. Lara Croft. Claro, la película gira en torno a ella. ¿Qué pasa con Lara Croft? ¿Cómo descubre cuál es la misión que tiene que hacer? Se le aparece el padre en sueños. Encima el padre está actuado por el padre real. En el casting eligieron al padre real de la actriz para hacer de padre. Es el padre, se le aparece en sueños, le muestra dónde tiene que encontrar y la guía, le da la misión. Claro, obviamente, cuerpos, por un lado, esculturales para mostrar, senos, etcétera, pero al mismo tiempo hipermusculados, más similares a cuerpos masculinos. Utiliza el sexo como herramienta. En el segundo film liberan a un antiguo novio, entonces ella duda de su sinceridad y viene la típica escena de acto sexual en la que aparentemente, porque hay que ver, aparentemente la vemos en la posición dominante. Le ata las manos, se sube encima, pero la lectora feminista dice, no nos engañemos, le ata las manos, se sube encima en última instancia para ganarse su confianza. Ella necesita el sexo para ganarse su confianza y sobre todo necesitan que esté encima para mostrar los pechos. No nos engañemos, que esto es un gesto de liberación, esto es un gesto de exhibición del cuerpo de la mujer desnuda a través de la supuesta heroína.
¿Qué pasa con Los Ángeles de Charlie? 3/4 de lo mismo. ¿Quiénes son Los Ángeles de Charlie? Son chicas que obedecen a una voz masculina en off. La voz masculina en off en el audiovisual es la gran representación de la omnisciencia. Te pongo una pantalla y vos de la nada escuchás la voz que te dice lo que vas a ver, es el tipo que controla. Esta es la voz de Charlie. Estas mujeres hacen, en última instancia, lo que Charlie les manda hacer. A lo largo de su camino entran en relaciones románticas y sexuales que son una tontería. Lo único que logran es desnudarse, vestirse, disfrazarse de manera exótica y terminar, en última instancia, bueno, sí, cumpliendo la misión que les dio Charlie preparada para las siguientes. ¿Qué dicen las feministas? Estamos en un registro que es continuación de la vieja mujer guerrera. Mujer construida por un hombre, marioneta, en última instancia, de los designios, de las misiones de los hombres, la usan porque creen que el sexo puede ser una ventaja en aspectos puntuales, tácticos, pero la estrategia, en última instancia, la sigue manejando el hombre. Esto no ocurre en un personaje de ficción masculino en posición heroica. La mujer guerrera, en realidad, sigue siendo lo que fue siempre, dicen las feministas. Un refuerzo para los estereotipos patriarcales respecto de la mujer. Claro, es muy fuerte. Mi misión no es secundar este tipo de lecturas, sino someterlas también a crítica. Forman parte de ese ambiente cultural en el que nos estamos moviendo. ¿Se acuerdan de Kill Bill? Rápido. La narración está fragmentada, pero bueno, durante la primera parte de la película solamente se llama a la novia, el personaje, duramente agredido, cuando desea casarse con otra persona, la dan por muerta con un disparo, despierta en coma y comienza su venganza. Después del coma se despierta y comienza una larga serie de venganzas contra las compañeras de su escuadrón de la muerte. Lucha en el ámbito doméstico con Bernita Green, después vuelve, esto es Tarantino, ¿no? Obviamente no es lineal, por eso volvemos al escenario, viaja, bueno, volvemos al coma, viaja a Tokio, bueno, en realidad viaja a Okinawa a buscar una gran espada con la que poder llevar a cabo su venganza, consigue la gran espada y liquida a una de las grandes villanas de la primera parte, ¿no? En un duelo en la nieve, mano a mano. La segunda parte, voz en off de ella. Ella comienza con, bueno, diciendo, acá sigue mi historia. Aparentemente un gran gesto de control, como habíamos dicho. Aquí aparece Bill, esa figura paternal que vemos despedazar a todos los invitados de la boda simplemente porque ella se casa sin que él lo supiera o habiéndose escapado de su control. De hecho, se presenta y se hace pasar por el padre en la boda, ella lo presenta como tal. La entierran viva cuando pretende dar uno de estos pasos en su venganza, es capturada y es enterrada viva, logra escapar del enterramiento. Todos la vimos, pero voy rápido. Y en el enterramiento recuerda las enseñanzas del maestro que la formó, al que la llevó Bill, por otra parte, que era su... Este soy yo, el moderador. ¿Qué voy a hacer? Sale del enterramiento y se enfrenta en el duelo final con Bill, al que mata. Y, se transforma, los títulos de crédito, si en la primera parte fue la novia, termina como la madre. De hecho ponen Uma Thurman, acá, mommy. Así la presentan en los títulos de crédito. Bueno, claro, crítica feminista, ya os la podéis imaginar. Señores, primer combate, la feminidad como un hándicap. Ellas están luchando y de pronto llega la niña, entonces ellas son guerreras y van a muerte, lo que sea, tienen que parar de luchar porque llegó el autobús escolar. Paran el combate, entra la niña, la saluda, le dicen lo de la medida, y después siguen hasta que una mata a la otra. Brutal. Feminidad como hándicap. Un nombre que me desprecia. Primero era la novia o la madre, bueno, cuando no la nombran por su propio nombre, que son roles sumamente estereotipados para las mujeres en nuestra comunidad, pero su nombre real, Kido, encima es un diminutivo de Kid, que ya Kid sería diminutivo. Kido, bueno, como decía, nenita. Un nombre que la menosprecia, creada por un hombre, obviamente. Bill, esta chica es Bill, el que la forma, la lleva a su maestro, le enseña, todo se lo debe a Bill. De hecho, reconoce la autoridad masculina en Bill, porque durante toda su carrera ella lo que fue una asesina a sueldo mandada por Bill.
Se pelea con las otras, pero, por ejemplo, en la pelea que vemos aquí en el tráiler, en la segunda parte, se pelea, tirándose de los pelos prácticamente, con la nueva novia de Bill, porque ella había sido novia de Bill. Dice, señor, acá lo que tenemos son las peleas de gatas. Es decir, el tópico más machista que existe, la pelea de gatas por Bill. Y esto es una heroína feminista. Lo que les había comentado, él llega, ella lo presenta como el padre, claro, una relación edípica muy poco resuelta, el padre insatisfecho mata al novio y a todos los invitados. Al final tiene que decidir, bueno, ¿es guerrera o madre? ¿Trabajo o me dedico al hogar? Ella opta por la maternidad ante todo. Si bien no la terminan matando, no tiene un mal final como heroína, podría terminar en la cárcel o muerta, como les pasaba en los 40 a mujeres que se salían del guión, pero termina con el claro, mamá. Claro, las feministas cuando terminan este análisis, dicen, paremos. Es decir, ¿realmente vais a vender esto como un avance en la causa de la mujer? ¿Os estáis vendiendo nuevamente el discurso machista con otros ropajes? Es cierto, Uma Thurman no se desnuda, la ropa que utiliza para combatir no deja ver los senos, no hay tomas de ese tipo, en esto sí, no son Los Ángeles de Charlie, pero es más sofisticado y por lo tanto más peligroso. ¿Qué diría yo, o alguien crítico también, conectando con esto, leyendo los mismos elementos? Bueno, esto sería la tesis de la marioneta patriarcal, proyecta la fantasía masculina sobre la feminidad, no constituye avance en la lucha por la igualdad. Beatriz Kido no es más que una marioneta patriarcal, la presentación del adversario. El relato pasa de Beatrix en la UCI en estado de coma a una situación de ponerse en posición de asumir o de tener el poder incluso para aniquilar a sus rivales. Todo el relato es un relato que muestra a la mujer pasando de la impotencia al poder. Es cierto que hay rasgos de masculinización, pero durante la primera parte del relato, ella busca en un primer momento los viejos caminos de las mujeres guerreras. Claro, yo para ser guerrero me masculinizo, entonces por eso va en busca de la espada. Me reía por el símbolo fálico por excelencia. Va en busca de la gran espada, la espada más importante y la más grande para poder matar a Bill. Las otras mujeres poderosas de la película, que han seguido la senda de la masculinización, se muestran como monstruos realmente. Esta es una de sus rivales que decapita en un debate como si fuera no le gustó el... ¿Cómo me preguntaste? Corta la cabeza, la muestra en este tipo de gestos. Esto, en última instancia, es un camino que la película no señala como el camino de la mujer, porque cuando ella transita por ese camino, fracasa. Pero no fracasa y termina el relato, sino que fracasa y es enterrada, y en el momento de ser enterrada, toda una parábola obviamente de la resurrección, de una reconstrucción de la identidad femenina, ella conecta, no con una sabiduría externa, sino conecta con las enseñanzas del maestro, que en última instancia, más allá de que la haya llevado Bill, en el flashback, las relaciones con el maestro que la enseña a conectarse con los centros de poder que son especialmente femeninos y de ella, que son los que le permiten, por última parte, escapar de la tumba. Claro, cuando se produce el acto de resurrección, la vemos a ella con una nueva identidad. Y en esta nueva identidad ya no busca el camino que había transitado durante la primera parte. Pelea, sí, con la amante actual de Bill, porque es la última que queda en pie antes de Bill, por decirlo así, pero durante la pelea, ella ya era tuerta, le arranca un ojo. Entonces, lo que también ellos lo leen como una pelea de gatos, pero se puede leer esta pelea como la ceguera patriarcal en la que se encuentran aquellas mujeres que todavía siguen ajustándose al guión establecido por los hombres en la comunidad. Por eso la deja ciega. Y finalmente encontramos una resolución del Edipo. Yo no creo que ella se mantenga en ese... Es cierto, durante la boda vemos un Edipo no resuelto, pero hay una superación del Edipo, porque ella logra ver a Bill como padre y matarlo simbólicamente, hablar con él de su final.
porque ya no tiene sobre ella, que en el fondo esta es la muerte del padre, ella ya no tiene el poder, él no tiene ya el poder que tenía sobre ella. En este diálogo, ella verlo actuar como padre, pero no como su padre. Cuando Bill intenta liquidarla de un sablazo, ¿ella qué utiliza? La funda con la que envaina el sable. Bueno, claro, para mí, que tengo estas improntas psicoanalíticas tan claro, él me mirará como diciendo, qué enfermo invitamos. Bien. La vagina claramente neutraliza al pene en esta escena final. Es decir, hay una clara neutralización. El sujeto saca el espadón y hay neutralización del pene por la vagina. Es una vagina con forma de vagina, porque biológicamente estamos preparados para tener relaciones sexuales. Entonces hay cierta compatibilidad entre órganos. Y por final, una muerte clara al poder masculino a través de un golpe de 5 puntos al corazón, ¿no? Está claro que esto es también un gran elemento a favor del relato. Y al final, que esta es la otra, dicen, pero la maternidad, ¿cómo la vas a levantar? Bueno, cuidado. Que ella elija ser madre no quiere decir que renuncie al poder que adquirió durante el relato. Ella sigue con el poder que ha generado en su nueva identidad. Ella sigue siendo la mujer poderosa que acaba de matar a Bill. Y siendo poderosa, elige también ser madre. No hay una disyunción clara en el final como para condenar a esta figura como regresiva. Una heroína feminista. Kill Bill narra el reencuentro de la protagonista con su naturaleza femenina olvidada, una mistesis, constituye un avance en la lucha de las mujeres por la igualdad. Yo creo que rompe con muchos de estos mitos. Beatriz Kido es una heroína feminista que elige ser madre sin renunciar a su independencia. Y es aquí donde yo construyo un argumento independiente en apoyo de esta lectura a partir de del acto de violencia sexual que existe en la película. No lo mencioné adrede. ¿Alguien recuerda la escena de violación en Kill Bill? Claro, porque es muy claro que está al principio. Pero es una escena de violación que, claro, 2 películas, el relato, como no hace de la víctima la clave del relato, la escena de violación se archiva. Pero está la escena de violación. ¿Qué pasa con la escena de violación? Porque ahí es donde también vemos cómo el relato se posiciona en relación con estos temas y en el aspecto más amplio de la violencia sexual. ¿Qué nos está pasando? Que yo lo comenté también rápidamente en las reproducciones recientes de este tema. ¿Qué pasa con la posición que asumimos nosotros como espectadores cuando lo que se está narrando es un acto de violencia extrema? ¿Qué pasa con el espectador? ¿Realmente puede asumir una posición que no lo hace cómplice de la mirada que le está invitando a hacer el director? O incluso, como yo les decía, cuando hay miradas aparentemente críticas, pero que se regodean 20 minutos mostrando los pechos y cómo va para acá y por aquí, por atrás y por adelante y de costado. Vos decís, cuidado, ¿realmente el objetivo que estamos persiguiendo es un objetivo de denuncia? ¿O acá se está jugando en última instancia con una complicidad del espectador que desea ver este tipo de escenas y disfruta viendo este tipo de violencia explícita? Estos ejemplos no los voy a pasar, obviamente, ya. Violación explícita sería el subproblema. ¿Denuncia o espectáculo? Porque claro, aquí es rápido. Acusados. ¿Recuerdan? Este es un clásico de la violación, porque además cualquier tipo que haga derecho y quiera hablar de violación va con acusados, porque hay un fiscal, hay una investigación. ¿Qué pasa con acusados? Está hecho con una lectura claramente feminista, porque la víctima coquetea, besa, acepta este mini intercambio, pero en un momento dice que no, es violada y todo el relato toma su posición. Lo que pasó, cuando se promociona Acusados, llena los cines porque hay una escena de 8 minutos de violación de Jodie Foster. Esto es lo que comienza a circular, esto es lo que salía en los medios. Nueva película con una violación de 8 minutos de Jodie Foster. La escena de violación se pospone, viniste al cine por esto, pero te la voy a dar al final. Se pospone hasta que al final, en boca de un hombre, obviamente aparece el relato de lo real, de lo que ocurrió, tal como suele mostrar el cine
las testimoniales, ¿no? La capacidad de generar en el que escucha la película real de lo que realmente ocurrió. Absurdo, pero también ideológicamente bastante complicado desde el punto de vista de la filosofía de la prueba. ¿Qué pasa con Acusados? Aquí vemos algunas escenas. 8 minutos están los tíos. Ahora vos, ahora yo de fote para acá, fote para allá. Días extraños. Este es un producto extraño, porque feministas que dicen, y la mayoría de los directores son hombres, los que hacen ese tipo de producciones, hablan para hombres. Catherine Bigelow hace Días extraños en el 95. La trama es ciencia ficción, un aparato que permite grabar todas tus emociones, tus sentimientos, todo. Entonces, como el aparato permite grabar y reproducir, se genera un mercado negro donde se venden cartuchos diciendo, a este tipo lo mataron de 4 tiros, toma, te lo vendo. Entonces vos te pones el cartucho y sentís lo que sentirías si te hubieran pegado 4 tiros. Claro, es un ocio súper espectacular, prohibido y que genera un mercado negro. Pero claro, el protagonista pilla uno de esos cartuchos y el cartucho es esto, una escena de que el sujeto ingresa en una casa y viola a la, además es conocida de él, ¿no? Las típicas tramas enredadas, pero lo grave es que viola en primera, bueno, no se ve bien, pero viola en primera persona. Entonces lo que tenemos es el acto de violación ya ni siquiera mediatizado, sino que estamos con el punto de vista del perpetrador durante 5, 6, 7 minutos, ¿no? Ahí muestro algunas escenas con los senos, pero la escena continúa. Claro, Catherine Bigelow dice, no, yo obviamente hago esto para denunciar este tipo de agresiones sexuales. Pero claro, uno ve la película y dice, ¿cómo te aseguras la recepción por parte del espectador en las coordenadas que decís cuando lo que ofreces en última instancia es esto? Fóllame, película francesa, directoras, en este caso militantes feministas. Bueno, se ve mal, pero aquí tenemos sexo explícito, directamente durante el acto de violación. Si bien hay algunos elementos que hacen que la escena de violación ellas la defiendan como un acto de denuncia, estamos 6-7 minutos viendo a estas chicas violadas, además con planos de cine pornográfico, porque eran actrices porno. Entonces ellas filman penes, denuncian al pene como arma. Vale, pero en última instancia vemos un pene penetrando de aquí para allá y en actos forzados que se supone que reflejan fantasías violentas de los espectadores masculinos. Aquí la vemos en distintas poses, irreversible, que habéis hablado. 9 minutos está esta chica en el piso, 9 minutos 20, siendo penetrada por el ano, por este sujeto que es además homosexual. La película es imperdible, claro, desde el punto de vista ideológico, a pesar de que él se defiende, claro, está como un progresista, ¿no? En este tipo de discursos, para nada retrógrado. ¿Qué pasa con Kill Bill? Acá no se ve, pero están ahí 9 minutos. ¿Qué pasa con Kill Bill? ¿Cómo muestra la narrativa? Claro, uno dirá, defensa de este tipo de posiciones. Bueno, ¿cómo muestro? Si yo quiero hacer cine en códigos tal como se utiliza, que son códigos realistas, donde la violencia, toda la violencia, se está narrando en términos realistas, es decir, no es que es la isla de la violencia sexual. La violencia sexual va junto con el resto de la violencia que estamos produciendo en ese tipo de narraciones. ¿Cómo la narro? Es decir, es imposible que yo sea realista, muestre el disgusto que genera este dolor íntimo, esta relación íntima que se establece en estos delitos entre el perpetrador y la víctima. ¿Cómo lo muestro si no? Y ahí es donde yo quiero que veamos en los pocos minutos de Kill Bill. No cumplí nada, no hice toda la parafernalia del tiempo. Sí, no Kill Bill. La escena de violación. Price is $75 a fuck, my friend.
You getting your freak on or what? Oh, yeah, boy. Yeah. Now here's the rules. Rule number 1, no punching her. Nurse comes in tomorrow and she got her a shiner or less some teeth, jig's up. So no knuckle sandwiches under no circumstances. And by the way, this little cunt's a spitter. It's a motor reflex thing. But spit or no punching. Now we absolutely positively clear on rule number 1? Yeah. Good. Now rule number 2, no monkey bites, no hickeys. In fact, no leaving no marks of no kind. After that, it's all good, buddy. Now, her plumbing down there don't work no more, so feel free to come in there all you want. Keep the noise down, try not to make a mess. I'll be back in 20. Oh, shit. By the way, not all the time, but sometimes this chick's cooch can get drier than a bucket of sand. If she dry, just lube up with this and you'll be good to go. Bon appetit, good buddy. God damn, you were the best looking girl I've had today. Time's up, buddy. Coming in, ready or not. Hey, buddy, did you have yourself a good time, man? Please stop hitting me. Where's Bill? I don't know who Bill is. Bullshit! Well, ain't you the slice of cutie pie they said you was? Jane Doe, huh? Oh, we don't know shit about you, Well, I'm from Huntsville, Texas. My name is Buck, and I'm here to fuck. Your name is Buck, right? And you came here to fuck, right? Wait a minute. Wait. Pussy wagon. Fucker. ¿Se fían? ¿Qué pasa con la escena de violación? La escena de violación, yo creo que, a mí, logra que volquemos la balanza hacia la lectura no feminista radical de este tipo de fragmentos, en última instancia para apoyar la idea de que estamos en un contexto cultural en cambio, de que hay producciones que van en direcciones distintas de esas direcciones patriarcales que parecen impregnarlo todo en ciertos discursos y que no son útiles, porque si todo lo que vamos a estar haciendo y cualquier esfuerzo realmente va a estar contaminado por este tipo de lecturas, va a ser un esfuerzo en vano. ¿Qué pasa en la escena de violación? ¿Cómo se nos transmite
el terrible proceso por el que ha pasado esta mujer, siendo durante años violada por dinero en esta cama de hospital cuando estaba sin conciencia. El primer recurso es a través de estas reglas. El sujeto llega a consolidar ya un conjunto de reglas con las que presenta la situación. Esto ya transmite al espectador la idea de decir, ¡ostras, qué horror! ¿Esto hace cuánto tiempo que esta práctica se viene realizando con esta mujer? Segundo elemento, para generar ese rechazo que buscan las supuestas feministas que te muestran el acto de penetración. La experiencia personal. No solamente está el registro consuetudinario, acá hay unas reglas porque esto viene de largo, sino, yo, que además soy uno de estos violadores, tengo esta experiencia personal, te la cuento y te paso este frasco desagradable de lubricante. ¿Qué pasa con la violencia sexual? Tarantino no es un director al que le tenga miedo a la explicitación de la violencia en pantalla. No se ve aquí porque no la puedo mostrar, pero recuerden que la cámara lo que hace en el momento que va a generarse el acto sexual es salir de la cama y ir hacia el fondo. En el momento que él se pone encima, la cámara se va. Y después comienzan los gritos en off de él, ¿no? La agresión, en última instancia, al agresor, sí se narra de manera explícita. Acá es donde reforzamos la idea que el director no se corta un pelo si quiere mostrar violencia en pantalla. Tanto una como la otra, la respuesta a la violación, sí se grafica y se explicita. ¿Cuál es la función de la memoria? El flashback en acusados era el testigo masculino que le da al tribunal en última instancia el relato para que la mujer pueda hacer valer la agresión que ha sufrido. Acá no se necesitan este tipo de instancias. Ella, basta con su memoria, con la constatación de la comisión del delito, en este caso de la agresión, para que automáticamente ponga en marcha la reacción. No necesita más prueba que su propia experiencia como víctima. Y en el momento de determinar cuál es la retribución que merece esto, aquí tampoco hay instancias simbólicas que suelen asociarse con poder masculino, como son las leyes, ni nada. Es ella, la ley. Ella decide, en el instante que lo reconoce como su agresor sexual, liquidarlo. En la muerte, como en última instancia paga el violador, en este caso, en un motivo que también es muy común, la violadora vengadora, pero en este caso la violadora vengadora sin mediación más que por ella y sin mediación de ninguna instancia simbólica que pueda verse como un elemento masculino. Para cerrar, lástima que no vimos el fragmento de Peckinpah, pero los mismos recursos formales, el ralenti, el plano detalle, desde el punto de vista formal del lenguaje cinematográfico, se valen de los mismos recursos. No tenemos un cambio en el lenguaje, bastan con los mismos recursos para generar este tipo de narración de la violencia sexual, que por otra parte es también una narración que yo creo superadora de mitos y no reproductora de ellos, porque la mujer, en última instancia, después de que pasa esto al principio de la película, no se queda anclada como la víctima de la violencia sexual, cosa que a veces le pasan a las violadoras vengadoras. La violan en la primera escena, está toda la película, ya no hay otro recorrido para el personaje, es víctima de la violencia sexual. Es decir, la colocan en esa posición y eso determina todos sus movimientos como personaje. Acá pasa. No pasa como si no hubiera pasado nada, le da la gravedad que merece, retribuye la agresión con una agresión mayor y brutal y sigue en busca, en última instancia, de los objetivos que ella misma se había trazado. Que yo creo que la lectura feminista que se hace, al menos en este caso, es exagerada, sesgada y poco útil para la propia causa que yo creo y comparto en muchos de sus objetivos. Cierro. ¿Qué voy a hacer? Te comí todo el tiempo, soy un incumplidor, pero bueno. Asumo la lectura feminista durante todo el libro que escribí, asumo la validez de los argumentos, pero empiezo a encontrar durante la investigación
elementos o información que no entran fácilmente en las explicaciones que estamos manejando y que son políticamente correctas. Hay un elemento que es utilizado por un discurso feminista para cuestionar este tipo de narración y explicitación de la violación, que dice que es una fantasía recurrente en los hombres, y acá hay que precisar el término fantasía cuando se está utilizando en este contexto. Fantasía como la recreación de una imagen o de una escena imaginada, como si en un estado, como que dice, de duermevela. Y ahora él está imaginando, imagínense, fantaseando con un almuerzo. Es una imagen, se imagina comiendo y dice que bueno, a lo mejor después no se va a comer una ensalada aquí, pero ese es el registro en última instancia de la fantasía. Entonces, los estudios que presentan y que avalan muchas de estas críticas es que entre un 13 y un 33% de los hombres reconocen en estudios que tienen esa fantasía. No que van a perpetrar violaciones porque eso les excita, no, que es un mecanismo de excitación sexual el imaginarse perpetrando un acto de violencia sexual contra una mujer. Y ellas dicen, y esto, cuando uno ve la estadística por el lado femenino, encuentra que solo un 3% de las mujeres fantasean con forzar a alguien a tener sexo con ellas en ese plano de las fantasías. Y ahí queda, porque ¿cuál es el gran punto al que está vedado entrar desde que ingresaron las lecturas psicoanalíticas en los 40 y que fueron denostadas por el movimiento feminista? ¿Qué pasa con la fantasía de las mujeres? No como perpetradoras del acto de violencia sexual, sino como víctimas de un acto de violencia sexual. Esta es una puerta que nadie quiere abrir, no porque no existan ni haya trabajos ni nada, sino porque es un terreno en el que uno se arriesga a ser estigmatizado. Incluso a pesar de haber hecho todo este análisis con un aire de género y suscribiendo la mayoría de las tesis, bastaría algo aquí que yo no dijera con mucha claridad para que cualquier lector feminista de mi charla me pudiera denostar como una especie de superpatriarca retrógrado. Es un tema difícil, pero hay un estudio que es el que me llevó a esto, del 2008. Joseph, Jenny, es un estudio, el equipo es mixto, no son hombres ni mujeres, ¿no? Ya un poco anticipándome, que han hecho un rastreo de todas las investigaciones empíricas que se han hecho sobre las fantasías femeninas, para rastrear el índice que tiene la fantasía de sexo forzado. Los resultados, que no son investigaciones de ellos, sino después de un cuadro tratando de comparar aquellos estudios comparables porque utilizan categorías conceptuales similares, es un estudio serio, ¿eh? En esto créanme que no es que no lo tomé de un periódico, ni mucho menos, es el Journal of Sex Research. El porcentaje de mujeres que aceptan, que tienen en ocasiones fantasías en las que son sometidas a la violencia sexual y que ésta los excita, va entre un 31% y un 57%. Ellos dicen, hacemos una media de un 42%, según los estudios que ellos comparan. Y dentro de las que dicen tener ese tipo de fantasías, cuando se les pregunta, porque los estudios hacen después rangos de fantasía, ¿cuál es la fantasía por excelencia? Esa que más te pone, la fantasía favorita o preferida. Y allí la fantasía del sexo forzado va entre un 9 y un 17%, con una medida entonces de un 14%. Claro, ¿qué es lo que hace que esto sea un tema en el que nadie quiere entrar? Las primeras lecturas, hablábamos hoy, que hacían una lectura de la fantasía en clave de deseo reprimido, llevan a una pendiente resbaladiza sumamente preocupante desde el punto de vista político. ¿Por qué? Si la fantasía es la expresión de un deseo reprimido, y yo digo que las mujeres tienen la fantasía de ser violadas, quiere decir que hay un deseo reprimido de ser violada, y de aquí a reforzar ese gran mito de la cultura patriarcal que dice que las mujeres dicen que no, en realidad quieren decir sí, no hay nada. Está prácticamente a las puertas. Entonces, claro,
Si esta es la lectura que se le va a dar a las fantasías, está bien que se esté vedado esta forma de enfrentarse a la cuestión. Pero este estudio también es revelador porque compara 9 aproximaciones teóricas a las fantasías y por ende a las fantasías sexuales que no recaen en esta posibilidad de slippery slope una vez que se pone en marcha el argumento para llegar a posiciones políticamente inasumibles por nadie en una sociedad como en la que vivimos. Por lo menos nadie, ya vemos que los críticos a veces pueden asumir, hay discursos para todo, pero bueno, alguien que esté mínimamente preocupado por el problema de la violencia de género y la violencia sexual no puede aceptarlos. ¿Qué pasa? El cine es una herramienta que trabaja en el plano de las fantasías. Reproduce, construye y alimenta el material y conecta con nosotros espectadores en gran parte a partir de ese plano. Entonces, las feministas lo que dicen es que este tipo, una de cada 8 películas que se producen en Hollywood está pensada por hombres para hombres porque son ellos los que quieren ver actos de violencia sexual en la pantalla. ¿Podemos aceptar esta lectura sin más? ¿O deberíamos ingresar en una discusión que primero redefiniera claramente la fantasía no en términos de deseo reprimido, la conectara, como nadie duda que se conecta con el cine, y luego comience a explorar realmente cómo o por qué las mujeres en nuestras sociedades pueden llegar a tener fantasías con hechos que en la realidad, por supuesto, ninguno considera ni deseable ni disfrutable en la misma persona? ¿Cuál es el origen de este tipo de procesos? Y sobre todo, ¿de qué manera estas producciones denostadas por la mirada feminista no están pensando también en el público femenino como espectador al que dirigen este tipo de escenas? ¿Realmente son escenas de hombres para hombres? O ya, sobre todo en el pleno siglo XXI, con la mujer plenamente integrada en el mercado del consumo, del ocio, etcétera, no están dando satisfacción a un conjunto de fantasías que, bien, nos molestarán, serán un grano en zonas que nos moleste tener granos, pero que hay que asumir y tratar de abordar dentro de estos enfoques, y no, en última instancia, aparcarlos utilizando la falacia del hombre de paja, esto es, llevándolas a la peor versión posible con la que se podrían defender, para después que el que levante la mano y pregunte, oye, ¿la fantasía sexual de la mujer?, rápidamente caiga en esa posición y sea incendiado junto con el muñeco que han construido. Este era el tema que yo no escribí, es un tema que en última instancia creo que es muy importante para matizar este tipo de análisis y que deberíamos hacer, y que yo quería en el final dejar planteado también para discutirlo, porque, como dije al principio, para mí estos encuentros son el material para alimentar las futuras producciones, no los espacios donde reproducir la producción ya que uno mal que bien considera consolidada y publicable. Y con esto termino en la excesiva sesión a la que lo sometí. Dije 55 minutos, estuve más de una hora, ¿no? Bueno, disculpen por el exceso y espero que resulte interesante por lo menos discutir estas cuestiones que pongo sobre la mesa.